Hola, hola, ¿cómo están todos? Estoy acá con Victoria y hoy vamos a hacer un video un poco diferente a todos los videos que hice hasta ahora, que es una comparación de los costos de vida en Liverpool y en Ámsterdam. Primero y principal, Victoria, ¿podés presentarte? Ahora, yo me llamo Victoria, soy de Uruguay, soy no de Montevideo, de otra ciudad del interior que se llama Florida, y vivo en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. Ok, ¿y por qué fue que decidiste mudarte a Liverpool? ¿Fue una cosa que siempre dijiste quiero vivir en Inglaterra o fue una cosa que fue surgiendo? Ahora, fue una cosa que fue surgiendo porque en principio yo cuando me fui de Uruguay me mudé a Italia y estuve viviendo durante casi 3 años en Italia, primero en el sur, en un pueblito en Salerno, después me mudé a Verona por trabajo al norte. Sabía como que Italia no era el país donde me quería quedar para siempre. Entonces había como distintos lugares que había considerado. Bueno, Ámsterdam, de hecho, fue una de las ciudades en las que pensé mudarme. Y Liverpool fue como una especie de compromiso entre mi marido y yo, porque a mí me gustan mucho las ciudades grandes, que tengan mucha vida, actividades para hacer, cosas como para no aburrirse, en definitiva. Y a mi marido le gustan las ciudades más tranquilas y más chicas, donde la gente es amigable, donde no es difícil hacer amigos nuevos y demás. Y entonces como que Liverpool fue la ciudad como que conjugaba las dos cosas, ¿no? Porque no es una ciudad enorme, tampoco es chiquita, pero sí hay muchísimas cosas para hacer. Y obviamente en cuanto al trabajo es como una ciudad donde los dos podíamos como crecer profesionalmente y desarrollar nuestras carreras, entonces como que fue una buena opción. Genial. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que ya de por sí, creo que Argentina y Uruguay se parecen muchísimo. Y también, a ver, si bien vivo acá desde hace no demasiado y tampoco, digamos, soy una experta que sé perfectamente cómo son Holanda e Inglaterra, también tienen sus puntos en común que me parece que son bastantes. Y también me parece a mí que Ámsterdam es una ciudad que si bien tiene un montón de actividad, un montón de vida, también es una ciudad que no llega a ser una de esas ciudades gigantescas como tal vez son Londres o París. Ujú. Así que tienen como esas cosas en común, pero a mí en particular me parece, desde mi tal vez desconocimiento, que tal vez Liverpool y tal vez el Reino Unido en general es un poquito más caro que tal vez lo que es Holanda. El Reino Unido es como muy grande, ¿no? Porque te incluye Inglaterra, te incluye Gales, Irlanda del Norte, Escocia. Entonces, por ejemplo, cuanto más al sur vas, en Inglaterra, por ejemplo, más caro se vuelve. Y en el norte todo ya se va volviendo mucho más barato. Por ejemplo, por decirte algo general, ¿no? En Londres un apartamento por menos de 2.000 libras por mes no vas a conseguir probablemente. Y en el norte por esa plata te conseguís una mansión casi. Claro, y contame, ¿cómo son los sueldos de las personas? ¿Son iguales en el norte, en el sur? No, no. Ahora, obviamente como que los sueldos de Londres, ¿no? Son como mucho más acordes al nivel de vida de ahí. Por ejemplo, tal vez un salario puede ir más o menos unos 50.000 libras al año, 75.000, 100.000, depende de lo que hagas, ¿no? El salario mínimo acá es de 8 libras con 25, que Por hora. sí, por hora, que obviamente una persona que cobra el salario mínimo en Londres como que la tiene bastante difícil y probablemente esté compartiendo apartamento con un montón de gente. De hecho, eso es algo que pasa, de que por Claro, ahí hay 12 personas viviendo en un apartamento. 12 personas en un apartamento. Sí, es como una Wow. locura. Es como yo a veces pienso, ¿cómo hacen, no? Claro, para vos me dijiste cuántas, 8 libras 40 es el Sí, mínimo. el Y eso no mínimo. sé, por 40 horas a la semana sería algo así como 1.344 libras al mes. Sí, sí. Claro. Y un apartamento me habías dicho que estaba más o menos 2.000 libras en Londres, así que claro, no te dan los números. No, Londres es una ciudad como,
Carísima, carísima. Hay mucha Claro, gente que lo que hace es que trabaja en Londres y se va a vivir alrededor de la ciudad, en algún pueblo que esté relativamente cerca, pero obviamente eso te consume un montón de tiempo de vida porque tenés que ir a trabajar y moverte muchísimo más. También es como más difícil mantener las amistades porque tal vez tenés un amigo que vive en el sur y vos vivís en el norte y para encontrarse tienen 1 hora y media de viaje. claro. O tal vez querés ir a tomar algo a la salida del trabajo con tus compañeros y tal vez a ellos que viven en la ciudad les queda como re cerca y tal vez vos decís, uy, me tengo que ir temprano porque tengo que viajar 1 hora y media hasta mi casa después. Claro, claro, es como mucho más, las distancias son mucho más grandes y es más Claro. complicado todo. Pero ahí en Liverpool no tienen tanto ese problema, ¿no? No. Bueno, entonces hagamos como una batalla, a ver qué ciudad es más cara o cuál es más barata. Vamos a hacer entonces Liverpool versus Ámsterdam. ¿Dale? Dale, genial. Entonces, el salario mínimo habíamos dicho que era 8,40 € la Ujú. hora. Sí, libras. Es Sí, un perdón, poquitito más. libras. Bueno, acá en Ámsterdam el salario mínimo es muy gracioso porque depende de la edad de la persona. Ah, Pero, por ejemplo, los adolescentes que quieren trabajar ganan, no sé, son creo que 3 o 4 € por hora, wow, no por es X nada. trabajo, nada. Porque, bueno, son pequeños, entonces se estima que los adolescentes no tienen la necesidad de trabajar. Ujú. Ahora, en cuanto vas creciendo, el salario va aumentando. Así que, bueno, el salario depende de la edad de las personas. Pero es súper injusto porque una persona de 16 años tal vez trabaja con otra que tiene 25 y por el mismo trabajo la persona más joven gana menos. Así que súper injusto. Wow, es increíble. Sí. Y contame, ¿cuánto sale, por ejemplo, un apartamento para 2 personas en el centro de la ciudad? Por ejemplo, en el centro de la ciudad, si estás buscando un apartamento que tenga al menos una habitación, o sea, no estamos hablando como de monoambiente, se encuentra a partir de las 600 libras. Y más o menos esos serían 670 €, más o menos, ¿no? Y estuve como investigando un poco a ver qué era como el apartamento más caro de todos que había en el centro de la ciudad y encontré uno que que estaba a 2.500 libras por mes. Era solo uno, pero el promedio es entre los 600 y los 1.400. Y eso, por ejemplo, el tema de 600 tal vez es como en la parte del centro, como un poquito más alejada, y el de 1.200, 1.400 ya es como en calles principales o calles como súper importantes, ¿no? Ahora, el tema de el alquiler acá, que eso es algo como para tener en cuenta si alguien se quiere mudar, es que además del precio del alquiler hay que agregarle algo que se llama council tax. Eso sería como una especie de impuesto a la propiedad que se paga. Entonces, dependiendo del apartamento que vos tengas, cuántas habitaciones, en qué barrio y todo lo demás, ¿no? Tenés que sumarle alrededor de 90, entre 90 y 200 o 250 libras más al mes. Y a todo eso también tenés que sumarle los servicios, gas, electricidad, agua, internet, Sí, telefonía sí. tal vez. Sí, ahora el precio que yo te decía, de ese de entre 600 y más o menos 1.200, 1.300 libras, es solamente alquiler. Claro. ¿Cómo es en Ámsterdam? Bueno, en Ámsterdam es brutal. Más o menos un apartamento que sea una habitación y además también una sala, o sea que no sea un monoambiente, está más o menos 1.500 €. Wow. Eso en una zona no demasiado céntrica. Si tal vez querés tener un apartamento en la zona más del centro, en la zona más turística, primero que va a ser súper difícil tenerlo porque, bueno, tal vez ahora este año con el tema del coronavirus, como que los dueños ceden un poco más. Pero hasta el año pasado, que Ámsterdam era una ciudad súper, súper turística, era casi imposible conseguir algo por ese precio. Claro. Así que creo que el tema del alquiler es lo primero que una persona tiene que tener en cuenta cuando se va a mudar a Ámsterdam. Después se fija todo lo demás, porque la verdad que es súper difícil y además son súper exigentes con todo el tema de
a quién le estoy alquilando este lugar, porque tal vez te van a pedir un montón de cosas, además de obviamente el depósito, tal vez te van a pedir también ver tu contrato de trabajo y un montón de cosas más. Y por ejemplo, no sé, me pasó a mí que había ido a ver un apartamento con una amiga y era como que no éramos nosotras las únicas personas que lo estábamos yendo a ver, así que después como el dueño te hacía una entrevista y después elegía, a ver, en base a ver quién le había caído mejor, quién tenía por ahí un salario más alto, el dueño decidía a quién se lo daba el apartamento. Wow. No, acá, Sí, por ejemplo, creo que en ese sentido es más sencillo, porque, por ejemplo, cuando vos vas a una agencia inmobiliaria, por ejemplo, te hacen algo que se llama el credit check, que básicamente son empresas crediticias que chequean como tu historial de crédito para ver si sos una persona que tiene deudas, si pagas todas tus cuentas, ¿no? Y ven si sos como una persona de confianza para alquilarle un apartamento. Ahora, el tema es que cuando vos te mudás a un país nuevo, no tenés una historia crediticia. claro, Entonces, ¿no? obviamente las empresas te hacen ese check, pero no te aprueba nadie porque dice, a esta persona no tiene registros, no la conozco, entonces no sé si me puedo fiar o no. Claro. Entonces lo que muchos propietarios hacen es pedirte que pagues por adelantado. Entonces te pueden pedir desde 3 meses hasta un año por adelantado de alquiler. Yo, por ejemplo, cuando, Wow. cuando Un me, año por adelantado de alquiler es muchísimo. sí, bueno, yo cuando me mudé tuve que pagar 6 meses así, tipo, tac. Claro, Y como que ellos dicen, ok, si esta persona como no me paga o pasa algo, bueno, yo sé que 6 meses o 3 meses o un año, lo que sea, por lo menos me lo pagaron, ¿no? claro, algo. Y por ejemplo, depósito depende del propietario, porque hay algunos que te piden, a otros que no. En el caso mío, bueno, después de 6 meses de alquiler, si me pedían depósito, como que estaban ya medio salados, ¿no? Pero sé, por ejemplo, que principalmente a la gente que alquila, por ejemplo, una habitación o una cama en un apartamento, a esa gente sí le piden mucho, o un mes de depósito. Claro, esa cosa es otra que se utiliza muchísimo en Ámsterdam, que es el tema de alquilar un cuarto. Mm, Sobre todo, a ver, porque de vuelta, Ámsterdam es una ciudad súper pequeñita, pero a la vez súper poblada y claro. llena de gente, así que se acostumbra mucho también eso de alquilar un cuarto, que, a ver, yo en Buenos Aires al menos casi que no lo escuché, es cero común, pero en Ajá. Europa me parece que es bastante más común. Básicamente vos alquilás tu habitación y también tenés derecho a utilizar el baño y la cocina, que por lo general suelen ser compartidos. Ujú. Y eso sobre todo para las personas jóvenes, los estudiantes o las personas que también recién se mudan a un país, es como una de las opciones más comunes, Sí, porque ahí los precios bajan muchísimo, pero bueno, uno también tiene que ceder ante un montón de cosas. sí, obvio. Pero, por ejemplo, ahí, lo que puede salir un cuarto en las afueras de Ámsterdam Ujú. es más o menos 500 euros. Pero de Ajá. vuelta, las personas tienen que contar que tienen que poner seguramente depósito, que va a ser 1 o 2 meses, y tal vez pagar aparte los servicios. Claro, por ejemplo, acá es como decís vos, que es muy común entre los estudiantes, sobre todo porque acá hay varias universidades que son como bastante populares, entonces tienen como muchos estudiantes de otros países que vienen. Y si querés, por ejemplo, alquilar un cuarto, una habitación en las afueras de la ciudad, a partir de 300 euros, 300 libras, perdón, conseguís súper bien. Ah, Ah, ok. y el tema de alquilar una habitación en el centro no es caro tampoco, porque más o menos por unas 400, 450, 500 se pueden conseguir sin ningún problema. Y bueno, al fin de cuentas como que te termina conveniendo un poco, porque si te vas demasiado a las afueras tenés que sumarle también el precio del transporte. Y estando en el centro pagás un poquito más, pero podés llegar a pie a todos lados. Claro, y también tenés el tema de que te ahorras ese tiempo, no solamente ese Por dinero. supuesto, por supuesto. Sí. ¿Y cómo es el tema del transporte? ¿Qué medios de transporte usan? ¿Tranvía, tren, bus?
Ahora, lo más común es, Bici. bueno, acá por ejemplo lo más común es el bondi, ¿no? El autobús, el colectivo, como le dicen ustedes. Bueno, también tenemos trenes. Bicicletas son bastante comunes también, aunque no tenemos como que la ciudad no está tan preparada con ciclovías como para llegar cómodamente, salvo que vivas en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, si vas a tomarte un autobús, ¿no? Te cuesta 2 libras con 40 un pasaje, solamente Ok, uno. sí, sí, acá es más o menos igual. Acá más o menos un pasaje en tranvía ronda los 3 euros, que bueno, más o menos es lo mismo. Sí, para mí, por ejemplo, a mí me resulta bastante caro si lo Sobre todo, comparo. tal vez si lo comparamos con Argentina-Uruguay. Sí, en Uruguay es caro también, pero acá me parece como bastante caro. Y también, por ejemplo, tenés la posibilidad de hacerte como un pase mensual que te sale más barato, más o menos sale 66, 67 libras, y podés hacer todos los viajes que quieras, es como ilimitado. Entonces, si trabajas lejos o tenés que tomarte como más de uno en el día, te conviene mucho más que pagar como cada uno individualmente, ¿no? Claro, acá lo que también se acostumbra mucho es que las empresas te paguen los transportes. Y Ah, también está estos pases mensuales. Yo, por ejemplo, el año pasado tenía un pase mensual que salía, creo que eran 100 euros por mes, ujú. pero esto lo pagaba la empresa para la que trabajaba. Qué bueno. Así que estaba buenísimo porque me pagaba el pase libre y yo, imagínate, yo siempre, si tenía el pase libre, yo iba para todos lados, todo el Claro, tiempo. obvio. Ay, eso está re Sí. bueno. Acá, por ejemplo, hay algo que también está interesante, no que te den pasaje gratis, pero hay algo que se llama Bike to Work Scheme. Ujú. Entonces, básicamente, si vos querés ir a tu trabajo en bici y no tenés bici, tu trabajo te la financia. Entonces, cada mes te descuentan como un poquito de tu salario para que te puedas pagar la bici. Ok, pero ¿son caras las bicis? Ahora hay de todo. Yo, por ejemplo, yo uso bici porque también vivo como en el centro, entonces no me conviene tener un auto y, bueno, obviamente también manejar del otro lado como que no me hace mucha ilusión, ¿no? Cierto, sí. Yo Entonces, te digo, no podría. no, De es hecho, que creo que me atropellarían en el primer día. ahora a mí me pasó mismo de cuando recién llegué, que, bueno, viste, para cruzar la calle que vos mirás para los dos lados, ¿no? Yo miraba todo al revés. Me pasó de ir a tomarme un ómnibus, ¿no? Y de tomarlo para el lado equivocado porque mi cerebro como que no estaba todavía Claro, adaptado. sí. Entonces, claro, con la bicicleta llego re bien a todos lados, puedo ir con la ciclovía y a mí me costó 270 libras por Amazon y es una bicicleta plegable. Ah, ok, Entonces, ok, ok. es como, quería comprarme una así porque acá es como muy común el tema del robo de bicicletas, ¿no? Wow. Y entonces era como, ok, si voy a trabajar, la doblo, subo con ella a mi trabajo y es como que estoy tranquila que no me la van a robar. Claro. Bueno, acá en Ámsterdam, el medio de transporte por excelencia, creo que igual las personas cuando escuchan Ámsterdam se imaginan una bicicleta y un molino. Sí, Lo del molino es cierto, la verdad que cuanto más vivo acá, cuanto más recorro, más molinos voy encontrando que están como escondidos. La verdad que hay molinos por todos lados y también hay bicicletas por todos lados. Conozco muchas personas que tienen más de una bicicleta. wow. Sí, pero me llamó la atención eso del tema de los robos, sobre todo, bueno, yo soy de Buenos Aires y en Buenos Aires la inseguridad es un tema definitivamente. Y de hecho, yo creo que lo que más me gusta de estar acá es sentir que esa inseguridad no me persigue, como tal vez si lo hacía en Buenos Aires. ¿Cómo es el tema porque a ver, yo me imaginaba que era así en toda Europa. Igual, ojo que ahora Inglaterra no es más Europa. Sí, no, Eh, desde pero, ayer. claro, ¿cómo es eso en Liverpool? ¿Cómo es la inseguridad? Ahora, acá es una ciudad súper tranquila, en realidad. De hecho, cuando me mudé desde Italia fue una de las cosas que busqué, ¿no? Cómo era el índice de criminalidad, qué tipo de crímenes había, ¿no? Porque bueno, me fui de Uruguay también
esa fue una de las razones, ¿no? De que estaba bastante complicado, principalmente si sos mujer. Entonces, claro, busqué y a veces había como, o sea, la sección policiales de acá, por ejemplo, si vos lees un diario, al menos en Liverpool, es como el crimen más común es antisocial behavior, que sería como comportamiento antisocial. Entonces es que la gente se emborracha pero mal y hace cualquier cosa en la calle. Yo qué sé, están gritando o, no sé, orinan en un lugar público o hacen cosas como de ese tipo, pero no es como que te ponen en peligro ni que te vayan a, no sé, pegarte un tiro o cosas así. Pero el tema de las bicicletas es como que, bueno, está la bicicletita ahí estacionada, no tiene, no sé, un candado o algo, bueno, pasó alguien y se la ¿por qué vos llevó. decís que te la roben porque vos la dejarías sin candado? Claro, dejarla así en la Bueno, calle. claro, Es como, a claro. veces también algo que me Ahí ya es sorprende. como tentarlos. Exacto, a mí por ejemplo algo que me sorprendió es que por ejemplo están como estos palos de metal, ¿no? Donde la gente puede dejar la bicicleta y ponerle el candado, ¿no? Que a veces paso y veo candados ahí. Entonces tipo, es como, ok, acá había una bicicleta y está el candado, pero la bicicleta no está. Entonces es como eso, ¿no? Dejar la bici afuera es como medio un regalo, pero no es tipo crímenes violentos y ese tipo de cosas, no. Y si pasa algo, es como un shock para la sociedad, que es tipo algo que me sorprende, siempre pienso, ¿no? De que en Uruguay, por ejemplo, si alguien apuñaló a alguien, o yo qué sé, o mataron a un comerciante, o lo que sea, es como, a nadie le sorprende porque es como moneda corriente y ya como que eso se naturalizó y no está bien. Pero acá es cuando pasa algo, es como la gente se queda en shock, yo no puedo creer que pasó algo así. Sí, sí, acá lo mismo. Pasan cosas, la verdad que el que diga que no, no mira las noticias, pero la verdad que acá no es tan común. Claro. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? A mí Ujú, una de las cosas que más me llamó la atención es que en Argentina tenemos una salud que es gratuita. ujú, Funciona, vamos a decir que funciona, no funciona muy bien, pero la verdad que uno puede recurrir a los hospitales públicos, ujú. pero muchas personas, de hecho la gran mayoría de las personas, a la vez eligen también tener una obra social privada o un seguro médico privado Ujú, con un mejor servicio. claro. Yo tenía eso en mi cabeza. Cuando me mudé acá, me di cuenta que el seguro médico es obligatorio. Claro. Si no tenés seguro médico, te pueden hacer una multa. Oh, wow. Sí. Y todas las personas tienen seguro médico porque es, digamos, algo más bien privado. Y bueno, me llamó mucho la atención el seguro médico, la cuota mensual es más o menos de 100 euros y a la Wow. vez para muchas otras cosas también uno tiene que poner plata o poner dinero de su bolsillo para poder ir al médico, para poder ir al dentista y demás. Así que es bastante diferente. ¿Cómo es ahí en Liverpool? Wow, me dejaste sorprendida porque 100 euros, o sea, 100 euros es bastante. Es mucho, sí. Es como, wow. No, acá nosotros tenemos el NHS, que es el Ujú. National Health Care, y básicamente con los impuestos que pagamos de nuestro trabajo y demás, la salud está cubierta. Entonces, cualquier persona que viva, que tenga residencia acá en el Reino Unido, puede usarlo, no tiene que pagar nada. Es como, Ah, por ejemplo, nunca me pasó, o sea, siempre tengo como buena salud y nunca me pasó de tener que usar la salud. Pero básicamente vos cuando llegás te registras en un hospital como de tu preferencia, no sé, el de tu barrio, el que vos quieras como ir en caso de que te pase algo, y te hacen como, digamos, una especie de test. En realidad es como, te toman la presión, te chequean, no sé, la vista, te hacen preguntas, ¿viste? Yo qué sé, ¿cuánto alcohol tomás por día? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, si te hacen elegir un doctor, un médico de medicina general, y si llega a pasarte bueno, que tenés que usarlo,
vas y no tenés que pagar nada, es como súper, súper conveniente en ese sentido. Claro, en Argentina tenemos mucho el tema de, por ejemplo, ir al médico todos los años para hacerte un chequeo general. Eso es súper común. Claro. Acá, en cambio, yo averiguo acá desde hace 2 años, después de haber pasado un año, yo digo, bueno, me tengo que hacer un chequeo. Ujú. Llamo al médico y les digo, bueno, quería un turno para poder hacerme un chequeo general. Y me dicen, ¿pero qué problema tiene usted? Y yo les digo, no, ninguno, me quiero hacer un chequeo. Y se me quedaban como, había como una desconexión. Acá eso no se utiliza y las personas van únicamente al médico cuando tienen un problema. Claro. Wow, es que me Sí, imagino si además de los 100 euros tenés que pagar arriba, ¿no? Si podés evitarlo, mejor. claro, sí, totalmente. Lo que estuve viendo yo que me llamó mucho la atención, conoces Primark, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre viendo cosas súper intelectuales como Primark, obvio. Que es una marca en realidad de Irlanda. Y yo me imaginé que, bueno, al ser de Irlanda, ahí va a ser un poco más barato. Ujú, Pero me fijé cómo era el mismo pantalón, cuánto salía en Ámsterdam y cuánto salía el mismo pantalón en Inglaterra. ajá, Y ahí me llevé la gran sorpresa de que ese pantalón salía 13 euros en Ámsterdam ujú. y también salía 13 libras en Inglaterra. Pero acá tenemos la diferencia de cuánto es un euro y cuánto es una libra. Así que en Claro. realidad era bastante más caro Sí, sí, en sí. Inglaterra y eso me llamó mucho la atención. Wow. Ahora, en realidad, por ejemplo, en Primark, creo que es una de las tiendas más baratas de ropa que hay acá, ¿no? Podés encontrar un pantalón de jean por 10 libras, 12, 14, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, un busito de lana por 6 o 7 libras, vestidos por 20, o sea, es como una tienda que tiene como bastantes opciones, ¿no? Tenés cosas más baratas, más caras, pero es como bastante económico para comprar Claro. ropa barata. A mí, otro de los shocks que tuve fue que acá en Europa la ropa es súper barata, Ujú, sí, sobre todo comparándola con lo que es la ropa en Buenos Aires, que es carísima. sí. Así que eso para mí fue un re shock, pero vamos a ir ahora con otros precios. Ujú, Por ejemplo, si vas al supermercado en un día cualquiera, ujú. lo típico, ¿cuánto pagas por un litro de leche? Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? La leche te viene no en litros, sino en pints. Ah, ok, claro, porque tienen todas las medidas diferentes, o sea, qué Claro. lío. Sí, es como ahora ya, viste, hay algunas cosas que ya las tengo en mi mente como asimiladas, ¿no? Por ejemplo, las distancias, cuando dice tantos yards, sé más o menos cuánto es en metros, entonces como ahí me hago una idea. Pero un pint más o menos son 1,13 litros. Es un poquito más, en definitiva, no es como muchísimo más. Claro, Y eso, por ejemplo, la más barata, que es la marca mismo del supermercado, te sale 0,80. claro, Después, sí. si querés tipo una leche orgánica y con otros tipos, ¿no? de propiedades, ¿no? Y descremada y todo lo demás, te sale 1,15. Y la que sale un poquitito más cara es, por ejemplo, para los veganos, si quieren leche de almendras o leche de coco, esa está a 1,50. Claro, no, acá más o menos un litro de leche, 1 euro. Ah, ok, Obviamente va a depender del supermercado, por ahí en el Lidl, que es un poco más barato, va a salir un claro. poco menos, por ahí en el Albert Heijn, que es el supermercado como el más caro, el más top, es un poco más caro, pero Claro. más o menos ronda el euro. Sí, sí. Y otra cosa, por ejemplo, cuando salís, no sé, con tus amigos, Ujú, suponete, ¿no? Vas a cenar ujú. a un restaurante normal, medio, ¿cuánto gastas en una cena con amigos? Ahora sí, depende obviamente mucho a dónde vayas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona, si te comes, no sé, una hamburguesa con papas o, no sé, una pizza o cosas así, gastás como muy poco, gastás tal vez unas 15 o 20 libras, con una bebida también, ¿no? Claro, Si ya te vas a un restaurante un poquito más top, ¿no? Con
ya te comes un postre, tomás algo más, ¿viste? Porque te haces como un aperitivo antes y demás, podés gastar unas 30, 35 libras, pero por ejemplo una cena para 2 personas, comiendo bien, tal vez 50 libras, estás re bien. Claro, sí, más o menos lo mismo que acá. Ujú. Y pensemos ya en un futuro sin coronavirus. ¿Sos de ir al cine? Ahora, en realidad, sabes que no voy mucho, ¿no? Creo que la última vez que fui al cine fui en Uruguay, de hecho, ¡Wow! porque en Italia, por ejemplo, cuando vivía allá, el cine en general es en italiano. O sea, no, la gente no tiene como el hábito de ir a ver las películas en el idioma original y ver los subtítulos y es como, es todo doblado. Y a mí ya el doblaje me molesta. Claro. Entonces como que en Italia no fui mucho. Y después en Liverpool como que nunca había como alguna película que quisiera ver, que dijera, ok, pago y voy a verla al cine. Y bueno, después arrancó toda la situación del COVID y ahí se complicó más, ¿no? Claro, no, acá súper diferente. Apenas vine, yo dije, la entrada para el cine, 11 euros. Dije, no voy a ir al cine, nunca más, me despido del cine. Pero a la vez yo soy una persona a la que le encanta el cine. Y como Claro. que no me cerraba eso. Y seguí investigando un poco más. Y Ujú, sí, el cine sale 11 euros la entrada, pero ujú. también tienen como un pase mensual. Ah, mira. Que yo el año pasado, por ejemplo, pagaba 20 euros y con eso podía ir al cine todos los días. Wow, Lo qué cual, bueno. considerando que acá es de noche todo el tiempo en invierno, era Ujú. perfecto. Claro, claro. Bueno, en ese caso, por ejemplo, acá sé que una entrada al cine está a 20 libras y es la entrada pelada, o sea, olvídate del pop, olvídate de, no sé, Coca-Cola o lo que quieras tomar, es entrada. Sí, sí, acá también, pero bueno, también tenés como la entrada esa mensual, Claro, acá, la por membresía. ejemplo, algo que tenemos yo soy más como de museos que de cine y los museos en la ciudad son gratis. Sí, Entonces, eso está buenísimo, salvo, viste, que te vayas, por ejemplo, a los museos de los Beatles o cosas así, que bueno, obviamente están más orientados a los turistas, los museos de la ciudad son todos gratis, entonces eso está re bueno. ¿No? Está el Tate, está el Museo de la Esclavitud, bueno, el Museo de los Beatles, que es re lindo también. Hay muchas galerías de arte, entonces a veces hay exposiciones de cosas que cambian. Por ejemplo, hace un tiempo, antes de que empezara toda esta situación, ¿no? Había una exposición con vestidos victorianos. Después, bueno, también una exposición fotográfica de la hija de Paul McCartney. Entonces, como siempre hay cosas nuevas para ver. Entonces, eso está bueno porque no es que vas al museo o vas a la galería de arte y es siempre lo mismo. claro, se va renovando. Claro. Bueno, ya hablamos de un montón de cosas, comparamos un montón. La verdad que a mí me parece que siguen siendo dos ciudades que tienen un montón de cosas en común, Sí. desde un montón de puntos de vista, más o menos, igual que Argentina y Uruguay. No sé si estás de Mm. acuerdo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así Creo que que, por bueno, ejemplo, en algunas cosas puede ser que Ámsterdam sea más cara y en otras es más cara acá. Entonces, como que al fin de cuentas más o menos compensa. claro, totalmente. Así que bueno, dejo espacio en los comentarios para que las personas digan si están de acuerdo con esta conclusión nuestra. Y si conocen las ciudades, ¿cuál les parece más linda? ¿Vos conocés Ámsterdam? No, no conozco. Estaba en mis planes para el 2020, pero bueno, Bueno, quedará para 2021, que ya empezó. sí, sí, Seguramente sí, sí. esperemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber colaborado en este video. Nada, gracias a vos por invitarme, la pasé genial. Genial. Y gracias a todos por mirar y nos vemos muy pronto en el próximo video.